Vamos a conversar con nuestro analista, él es periodista Rafael Archondo, nos atiende desde México. Querido Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge Luis, hola Soraya, un gusto de estar con ustedes. Bien, gracias como siempre por estar ahí disponible, Rafa. Queremos analizar un poco esta situación que lo conversamos con Soraya al principio del programa, porque con estas reuniones que se han llevado adelante este domingo, con la apertura que ha mostrado Andrónico Rodríguez de una cumbre institucional, con la crítica de los asambleístas, con estos procesos que aparecen, con la misma violencia que se desborda, que incluso el jefe cocalero no le debe gustar mucho el ataque a ambulancias, pero que termina finalmente justificando, esto que dice Trump versus Evo, esta retórica, este momento está tan complicado y todos tenemos un pánico generalizado de la posibilidad de un golpe de Estado que logre Morales lograr este cometido. ¿Tú ves esa posibilidad? Y si no la ves probable, ¿cuáles serían las consecuencias de que algo así suceda? Pues más que un golpe de Estado, Jorge Luis, porque en un golpe de Estado generalmente participa el ejército, participa eventualmente la policía como respaldo. Eso es lo que tenemos, digamos, en nuestra historia registrado. Más que un golpe de Estado podría eventualmente tratarse de una sublevación popular, de un cerco a la sede de gobierno, de un desborde, digamos así, de los manifestantes que lograran en algún momento rebasar algún cerco policial y acercarse, digamos, a algunos edificios públicos importantes. Me parece que la apuesta en general en este tipo de acciones ha sido, por ejemplo, la de provocar un colapso en el funcionamiento del Estado, lo que sucedió en la guerra del gas, por ejemplo. Un colapso que llegue al grado de que, por ejemplo, los militares decidan ya dejar de seguir sosteniendo al gobierno. Creo que estamos todavía lejos de una crisis como esta, como la que describo, que la hemos vivido. Este tipo de crisis las hemos vivido varias veces, sobre todo antes de la llegada de Evo Morales al poder. Se suponía, Jorge Luis, Soraya, que esto ya había sido resuelto, este modo, digamos, de operar que tenían los sindicatos ya no se había producido, precisamente porque habían llegado al gobierno, es decir, tenían a su máximo líder ejerciendo la presidencia. Hoy, efectivamente, Evo Morales está fuera del poder y nos llegan los recuerdos, ¿no? Yo creo que ese miedo al que tú mencionas, pues tiene que ver con ese temor de lo que fueron esos años difíciles de comienzos de este siglo, que llevaron efectivamente al país a una situación que estuvo, yo creo, al borde de la guerra civil. Por suerte eso no sucedió y se abrió una solución, digamos, se abrió una puerta, una rendija de salvación democrática, que fueron evidentemente las elecciones y la incorporación de estos movimientos sindicales al manejo de la administración pública, lo cual les dio un perfil de visibilidad muy alto y la posibilidad, por supuesto, de participar plenamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que habría que preguntarse ahora es si esto se ha revertido, si los afiliados, por ejemplo, a los movimientos sindicales campesinos se sienten como se sentían en el año 2003, si hay un grado de exclusión tal que los lleva efectivamente a rebelarse contra el sistema, a rebelarse contra el gobierno, o como lo están haciendo, a exigir la renuncia de un presidente que está en sus últimos meses de gestión, lo cual no parece tener mucha racionalidad, ¿no? Pero bueno, la pregunta es esa: si hay sectores del país importantes capaces de provocar 40 puntos de bloqueo, que sienten que esta democracia ya no les pertenece, que ya no se sentirán representados en las elecciones y que sienten que su participación ha sido cancelada. Yo creo que ahí hay una serie de elementos explosivos. Efectivamente, Evo Morales tiene muy poco que perder. Creo que ese es el elemento más peligroso, Jorge Luis Soraya, porque ya perdió la sigla, ya perdió la posibilidad de utilizar otra sigla, ha perdido la movilidad, es decir, no puede salir del lugar en el que está, y está a punto de perder el acceso a las decisiones, es decir, en noviembre Evo Morales no tendría control sobre ningún segmento de la Asamblea Legislativa, y creo que esto se ve venir
es decir, su exclusión absoluta a lo largo de los próximos 5 años. Ya no hablemos de su candidatura en concreto, sino de la participación de sus seguidores en las instancias de decisión. Entonces yo digamos, subrayaría este hecho. Evo ya tiene muy poco que perder, se lo han quitado todo, y por eso efectivamente ahí podemos encontrar, digamos, las raíces de su peligrosidad. Porque, como él ha dicho, esta semana es decisiva, se juega un poco el todo o la nada, es decir, se ve que no se va a resignar y que no va a apoyar a Andrónico Rodríguez, eso está clarísimo. Todas sus declaraciones del domingo iban en ese sentido, en rechazar la opción de Andrónico. Y entonces, si no se resigna, ¿qué es lo que Evo Morales va a hacer? Pues va a llegar hasta el límite final. Me parece que en este caso el gobierno y las instituciones y todos los participantes de las próximas elecciones, las 10 candidaturas, están un poco también ante esa misma disyuntiva. Es decir, van a ser todos ellos y todas ellas, digamos, autores de la derrota de Evo Morales en estas semanas, en estos días. Yo creo que la viabilidad de las elecciones pasa por esa derrota. Es decir, si Evo Morales no se resigna, si continúa su lucha, si continúan los bloqueos, entonces quiere decir que las elecciones solo se podrán realizar si Evo Morales termina siendo derrotado, ¿no? Por una gran coalición de 10 candidatos donde participe el ejército, la policía, la ciudadanía urbana, generalmente los que no lo siguen, probablemente regiones completas como Santa Cruz. Si todo este bloque, digamos así, anti-Evo que se ha fortalecido, consigue la derrota de Evo, entonces podrá haber elecciones. Me parece que ese es el nivel, digamos, crítico en el que Bolivia está en este momento. Rafael, tú tocaste un punto que creo que está en discusión. He escuchado a varios analistas, a la gente, al ciudadano de a pie, taxistas, caseras, que realmente cuestionan si realmente Evo Morales está en sus cabales. O sea, ¿cómo está la salud mental de Evo Morales con esta tosudez, con estas declaraciones que está realizando, con esta falta de ver la realidad o solamente ver una parte de ella? ¿Qué opinas? Pues yo creo que Evo Morales pertenece a un universo cognitivo separado, diferenciado, ¿no? Que es básicamente el Chapare, el mundo sindical campesino. Me parece que él piensa de una forma y también sus seguidores piensan de la misma forma, o quizás incluso sus seguidores son tal vez incluso más radicales, ¿no? Y lo tenemos que entender a partir del análisis de lo que está en juego. A eso es a lo que me refería yo en la anterior respuesta. Acá está en juego la viabilidad y la participación de un segmento de la población boliviana que vive de la producción de la hoja de coca, que vive de una producción agrícola precaria. Es un mundo básicamente vinculado al quechua, es decir, podemos ver esas reverberaciones del Chapare en Chuquisaca, en Potosí, en Oruro. El mundo aymara en este momento se está debatiendo sobre qué posición tomar. Hemos visto el día de hoy una serie de debates y discusiones en el centro de la ciudad de La Paz sobre lo que deben hacer las 20 provincias. Ahí también se va a definir un poco esta coyuntura. Pero yo creo que sí, eso de que no está en sus cabales puede interpretarse, digamos, de forma individual, pero creo que hay que reconocer que esa forma de pensar tiene que ver con este sentido de derrota, de exclusión, de, podríamos decir, retorno a las condiciones previas al 2006, ¿no? Cuando el movimiento campesino no se sentía representado. Quizás muchos hemos pensado que Andrónico Rodríguez sería suficiente representación y que lo que corresponde es un giro estratégico, votar por Andrónico y de esa manera continuar, digamos así, teniendo importancia en las decisiones. Pero ahí se ha dado el caso de que Evo Morales no acepta a Andrónico, no está de acuerdo con respaldarlo, lo ataca, lo considera un traidor, ya lo han expulsado de la federación en la que él era presidente. Y entonces este hecho creo que es el más importante. La no resignación de Evo Morales está determinando la gravedad de estos conflictos, ¿no? Es decir, otra mente política distinta quizás hubiera decidido encogerse de hombros
y negociar un acuerdo con Andrónico. Andrónico, que lo declaró padre de la Revolución Democrática y Cultural, se lo hubiese aceptado, le hubiera dado espacio a muchas personalidades del mundo evista en sus listas. Hubiésemos tenido en la lista de Andrónico a Teresa Morales, tal vez a Juan Ramón Quintana, a Leonardo Loza, etcétera, etcétera. Y esto hubiera de alguna manera encontrado un cauce electoral, ¿no? Pero el hecho es que no ha sucedido eso. Y a lo mejor la gente con la que tú conversas, Soraya, pues ve que esto es irracional, que Evo Morales está cometiendo un gravísimo error, que se está colocando demasiado contra la pared y que está apostando demasiado en esta semana, ¿no? Pero bueno, el hecho es que lo está haciendo, y lo que nos toca a nosotros, a los periodistas y a quienes analizan esta situación, es tratar de entender por qué lo hace. Difícilmente lo vamos a poder juzgar porque es un actor político importante y en este momento se está poniendo, digamos, sobre la balanza el peso que Evo Morales tiene en la política boliviana, el peso real, habiendo sido ilegalizado, estando sometido a la justicia. Él está haciendo política y está claro que no tenemos otro tema del que conversar que no sea los bloqueos que él ha organizado, ¿no? Ya nadie habla de las elecciones, que se está hablando esencialmente de este conflicto social. Y por eso decía que en el momento en que Evo Morales termine siendo derrotado, que no veo otra posibilidad, en ese momento podremos volver a conversar sobre candidaturas, sobre listas, sobre programas de gobierno. Así es, en este momento está comenzando ya a generarse un ambiente desolador, ¿verdad? Las más de 130 cisternas están paradas en los distintos puntos de bloqueo. El pollo, la carne está en precios exacerbados y preocupa un poco la falta de acción de las fuerzas del orden. Y no sé si esto es una estrategia quirúrgica que se ha visto ya un poco este fin de semana con militares ingresando como una banda, digamos, de guerra, y que finalmente se logró desbloquear Parotani, se logró desbloquear Vinto, y se están dando algunas muestras de la capacidad del uso de la fuerza pública. El mismo ejemplo lo teníamos el año pasado, el desbloqueo de Parotani entre esta fuerza conjunta entre militares y policías, que no mató a nadie, sencillamente arrestó a más de 60 personas. Un escenario así es lo que parece estar empujando Evo Morales. Se busca muertes, como estaban manifestando personajes del gobierno también, para que esto pueda azuzar a las bases. Ya lo hemos visto el año pasado. Es decir, pareciera que estamos repitiendo episodios que ya hemos vivido, Rafael, pero no sé si el gobierno ha aprendido de aquello, no sé si el gobierno ya sabe cómo desarticular esta estrategia. ¿Cómo ves la participación del gobierno, las acciones del gobierno frente a esta situación? Sí, yo creo que habría que ver las diferencias. Bueno, la primera diferencia es que Eduardo del Castillo ya no está, él es el candidato, él de alguna manera había seguido esta curva de aprendizaje y bueno, obviamente alguien que ha sido militante del MAS es quien mejor puede tener una estrategia para enfrentar al MAS, ¿no? Creo que esa es una de sus cualidades. Ahora, obviamente Eduardo del Castillo probablemente esté asesorando estas acciones porque del éxito de estas acciones depende que él también pueda seguir haciendo campaña, ¿no? Ese es un elemento. El segundo es que efectivamente dependemos de una forma dramática de que todos estos operativos sean limpios, que tengan un saldo blanco, que no tengamos que lamentar ni muertos y ni siquiera heridos, porque esa es la única forma de lograr un cierto apaciguamiento, es decir, si las carreteras vuelven a funcionar normalmente sin un saldo negativo, entonces los propios bloqueadores se ven desincentivados, es decir, no se consigue el efecto de solidaridad del cual Juan Ramón Quintana nos había hablado cuando todavía estaba, digamos, cuando no estaba en la clandestinidad, ¿no? Este efecto, digamos, de atracción que genera la desventura de los bloqueadores provoca una mayor movilización. Si esto no sucede, pues entonces el bloqueo tiende probablemente a disolverse. Yo no descartaría que el gran poder sea un factor que de alguna manera debilite este proceso, aunque claro, sabemos que es solo un fin de semana. Y otro elemento que diferencia el conflicto del año pasado con este
es que lo que les decía hace un momento, Evo Morales ya no tiene nada que perder. Un repliegue el año pasado no era tan complicado porque todavía pensaba en conservar la sigla, todavía pensaba incluso en poder presionar para su habilitación. Hoy ya la situación política de Evo Morales es completamente comprometida, no tiene posibilidades, repito, no solo de ser candidato, que eso puede ser un detalle importante, no tiene posibilidades de tener una bancada y por lo tanto de poder incidir en las decisiones. No me imagino, Jorge Luis, a un Evo Morales que todavía tiene una edad política bastante confortable, digamos, no me lo imagino 5 años completamente excluido. Es decir, incluso una derrota hoy no creo que determine su ausencia en estos 5 años que se vienen. Y van a ser años complicados, años de probablemente un ajuste estructural, una serie de medidas impopulares. Es decir, Evo Morales va a seguir gravitando, nos guste o no nos guste. Y creo que excluido es mucho más peligroso que si logra participar de alguna manera. Yo creo que todos teníamos la esperanza de que finalmente se sentara a hablar con Andrónico, ¿no? Pero eso no ha sucedido, entonces ese es el problema central. Es decir, tienes un tigre que está fuera del espacio donde puede comer, donde se puede alimentar con toda su ferocidad, además está herido y por lo tanto tiene menos posibilidades de descansar, de pensar en una tregua. Esa es la dificultad, ¿no? Y entonces sí es un verdadero reto conceptual para el gobierno poder enfrentar unos bloqueos que además se desarman durante unas horas y se vuelven a reorganizar, ¿no? Es decir, Evo Morales tiene, querámoslo o no, un cierto control territorial, sobre todo en la zona rural de Cochabamba. Pues la gente se repliega, se va a su casa, regresa. Hay una disciplina muy estricta desde el 27 de octubre del año pasado, donde hubo este aparente intento de arresto, pues se ha construido casi un ejército en el Chapare, ¿no? Con armas, digamos, aún primitivas, pero sin duda alguna con una disciplina y una estructura, digamos así, ofensiva muy llamativa. Y entonces ahí está la dificultad, ¿no? Que también esto se viene preparando durante meses y es además alimentado, creo que eso no lo hemos dicho, por la crisis económica, ¿no? Además la crisis económica está coincidiendo con esto y entonces resulta aún más complicado porque hay otro tipo de movilizaciones que a lo mejor no tienen la bandera política, pero que pues son una queja profunda sobre el desabastecimiento. Entonces, sí, o sea, todo lo que estamos señalando en nuestra lista son efectivamente situaciones complicadas que al combinarse tienen, por lo tanto, una potencialidad aún más amenazante. Bien, Rafa, vamos a ir a una pequeña pausa en Fuego Cruzado. Al retornar continuamos con tu análisis, por favor. Unos minutos aguárdenos, aquí hay un consejo importante y enseguida continuamos con esta tertulia. Rafael, en estos momentos la población, la gente está exigiendo respuestas concretas, ¿no? Y está cansada, ya está llegando a un punto de hastío de toda esta situación, incluso de desesperación. ¿Qué le podemos decir a la gente en estos momentos? Uy, Soraya, la pregunta es muy difícil. Efectivamente, lo que convendría es hacer un plan de emergencia, ¿no? Por lo menos para la transición hacia el nuevo gobierno. Es decir, que hubiese, por ejemplo, se me ocurre en este momento una cumbre de los partidos políticos, como no la hemos tenido hace 20 años, donde los asesores económicos de cada partido se reúnan, tengan o no representación parlamentaria, debatan y discutan un plan de transición económica que sin tomar todavía las decisiones de fondo, por lo menos permita que durante estos meses exista un cierto abastecimiento normal de todo lo que necesita la economía familiar, la economía nacional para poder seguir un curso electoral relativamente razonable, ¿no? Es decir, que no fuera solo una decisión de Luis Arce, sino que hubiera efectivamente un acuerdo en el entendido además de que Luis Arce ya no será presidente a partir de noviembre de este año, ¿no? Y eso de alguna forma facilita para que él de forma generosa
acepte quizás tomar algunas medidas previas que podrían llevar eventualmente a una cierta estabilización. No sé si esto va a ser posible. Ustedes mencionaban la reunión en Cochabamba. Curiosamente, ahí solo había 3 candidatos, es decir, la propia oposición no tiene condiciones para reunirse consigo misma. Entonces creo que es difícil, ¿no?, que esto suceda. Sin embargo, veo que es la única posibilidad. Ustedes también hablaban de que ese acuerdo podría eventualmente involucrar al conjunto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, probablemente excluyendo a la bancada evista, y que eso pudiera permitir que al menos durante los siguientes meses los 2 poderes principales, el Ejecutivo y el Legislativo, puedan al menos coincidir en lo que debe hacerse para resolver algunos de los problemas más de fondo, digamos, que está reclamando la ciudadanía. Sin embargo, no hay muchas condiciones para eso porque estamos, querramos o no, estamos en una lucha electoral. Entonces, lanzar un salvavidas a Luis Arce, que tiene su candidato Eduardo del Castillo, tampoco es muy motivador para los partidos de oposición que quisieran ver el colapso final, digamos así, del equipo de gobierno, y al mismo tiempo está la paradoja de que ese equipo de gobierno será el que entregue el poder en noviembre, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo te conviene seguir deteriorando el puente por el que tienes que cruzar, ¿no? Yo creo que esos son los dilemas que tienen hoy en día todos los líderes políticos, de no saber exactamente cuál es la posición a tomar, pero creo que sobre todo la situación pasa por un arreglo político con el evismo, ¿no? Creo que no queremos ver eso porque nos cuesta mucho pensar que alguien tendría que sentarse en una mesa con Evo, pero creo que si no se lo logra derrotar materialmente, no va a haber otra alternativa que conversar con él, ¿no? No sé quién puede tomar la iniciativa, todos son sus enemigos en este momento, es decir, tenemos una serie de circunstancias que están minando la posibilidad de una salida política, ¿no? Y entonces yo simplemente echo de menos lo que pasaba antes, ¿no? Lo que pasaba en los años 90, que en el Palacio se juntaban todos, la izquierda y la derecha, y resolvían algunas cosas importantes que les beneficiaban esencialmente a todos y a todas, ¿no? Pero creo que no, que estamos en una condición muy complicada, el conflicto es muy profundo, y yo creo que esta crisis es de un largo alcance, porque es una crisis sobre todo de convivencia, donde ya nadie conversa con nadie, donde ya el desprendimiento para conversar con el otro no existe, porque se considera al otro un enemigo a muerte. Y entonces esa creo que es la situación básica, ¿no? Que hemos perdido los bolivianos mucho de la cultura democrática que en algún momento pudimos haber desarrollado, que hizo, por ejemplo, que el general Banzer se sentara a gobernar con Paz Zamora, ¿no? Para dar solamente un ejemplo de los brincos que se lograron dar en ese tiempo, que muchos juzgaron como una falta de principios, pero que al final quizás hoy en día habría que evaluar con ojos más benevolentes. Así nomás es la política de consensos. Querido Rafael, como siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo hasta México. Gracias a ustedes y bueno, esperemos que las cosas mejoren, de todo corazón. Ojalá. Un abrazo. Nosotros también. Buenas noches.